El otro día estaba sentada en la terraza de un café, observando a la gente pasar. En la mesa de al lado, un hombre de mi edad, solo, leía el periódico tranquilamente. De un momento a otro, al intentar coger la taza, se le volcó. Un desastre. El café se derramó por toda la mesa, salpicó el suelo. Yo, por dentro, me preparé para la reacción de siempre. El suspiro de fastidio, la mala cara, el gesto de impaciencia para llamar al mesero. La clase de cosas a las que una ya está acostumbrada. Pero este hombre no. Miró el pequeño desastre, soltó una risita para sí mismo y, con toda la calma del mundo, levantó la mano. Sin apuro. Cuando el joven mesero llegó, lleno de pena, el hombre le sonrió y le dijo: «Tranquilo, estas cosas pasan. ¿Me ayudas a limpiar este desastre, veterano?». Y en ese preciso instante, ese hombre, sin saber que yo existía, captó toda mi atención. No por su aspecto, ni por su ropa. Lo que voy a contarte ahora es exactamente qué fue lo que pasó por mi cabeza en ese momento, porque es muy probable que ninguna mujer de nuestra edad te lo haya explicado con tanta claridad. Aquella reacción, tan sencilla y tan humana, fue como un bálsamo. Vea usted, a nuestra edad, una mujer no se impresiona con el carro que usted maneja ni con el reloj que lleva en la muñeca. Llevamos toda una vida viendo a hombres construir murallas con esas cosas. Lo que de verdad nos detiene en seco es ver a un hombre que no necesita demostrar nada. Un hombre en paz consigo mismo. Y yo sé de lo que hablo. Pasé casi 30 años de mi vida casada con un hombre bueno, un hombre trabajador, pero un hombre para quien cualquier pequeño inconveniente era una ofensa personal. Un plato que se caía en la cocina, una cuenta que llegaba mal en un restaurante, no había un grito, no. Era peor. Era un silencio pesado, una mala cara que podía durar toda una tarde y que me obligaba a mí a caminar de puntillas, como si yo tuviera la culpa. Ahora yo le pregunto a usted, y quiero que me responda con honestidad. Piense en la última vez que un camarero cometió un error, o que alguien se le atravesó en el tráfico. ¿Cuál fue su primera reacción? ¿La rabia, el fastidio de sentir que el mundo no funciona como debería? Le voy a contar lo que una mujer como yo archiva en su memoria cuando ve una reacción así. Y lo que archiva cuando ve a un hombre que, simplemente, sonríe y deja pasar el momento. ¿O le ha pasado esto? Está en una primera o segunda cita con una mujer que de verdad le interesa. De repente, llega un silencio en la conversación. Siente ese pánico, esa urgencia de llenarlo con una historia de sus logros, de su carrera, de sus propiedades, para que ella no piense que usted es un hombre aburrido. Si usted ha sentido eso, créame que lo entiendo. A los hombres de nuestra generación les enseñaron que su valor estaba en lo que hacían, en lo que poseían. Pero yo estoy aquí para contarle lo que pasa del otro lado de la mesa. Yo soy una de esas mujeres. He estado ahí, sintiendo ese afán de un hombre por impresionarme. Y sé, con toda certeza, que lo que de verdad me hace querer escucharlo no es la historia de sus éxitos. Es otra cosa completamente distinta. Mire, tenemos que entender de dónde venimos usted y yo. A los hombres de nuestra generación se les puso una carga muy pesada sobre los hombros. Les enseñaron desde niños que su valor, su hombría, se medía por lo que conseguían. La casa, el carro, el puesto en la empresa. Un hombre era un hombre si podía proveer, si era fuerte, si no se dejaba tumbar por nada. Y a nosotras, a las mujeres de la misma camada, nos enseñaron la otra cara de esa misma moneda. Nos dijeron que debíamos buscar un hombre estable, un buen proveedor, un pilar para la familia. ¿Y sabe que aprendimos en silencio, sin que nadie nos lo dijera con palabras? Aprendimos a proteger esa estabilidad. Aprendimos a manejar el mal humor, a calmar las aguas, a caminar de puntillas para no despertar al dragón de la frustración masculina. Yo lo viví en carne propia por 28 años. Rodrigo era un buen hombre, sí, pero cualquier cosita lo descolocaba. Y no era un hombre de gritos. Era de silencios. Silencios que pesaban toneladas, que enfriaban la casa entera porque la sopa estaba un poco salada o porque había mucho tráfico para llegar a una comida. Y yo, como tantas otras, me volví una experta en anticipar esas nubes negras.
en desactivar la tormenta antes de que empezara. Pero aquí es donde está la clave, lo que ha cambiado todo. La mayoría de nosotras ya criamos a los hijos. Ya no estamos buscando al proveedor para una familia que empieza. Muchas trabajamos, tenemos nuestras propias cosas, nuestra propia vida resuelta. La estabilidad que buscamos ahora no es la del bolsillo. Es la del alma. Por eso, cuando usted y yo nos sentamos a tomar un café, ya no estamos jugando el mismo juego de hace 30 años. Yo ya no estoy evaluando si usted va a ser un buen padre para mis hijos. Estoy intentando descifrar si usted va a ser un buen compañero para mi paz. Y es por eso que su reacción ante un café derramado me dice mucho más que la historia de todos sus logros profesionales. No es que sus logros no importen, es que simplemente, ya no son lo primero que miro. Entonces, vamos a desglosar esto, vamos a ponerle palabras a lo que usted hace y a lo que una mujer como yo interpreta. Porque a menudo son dos cosas completamente distintas. Y esta es la clase de conversación que, si la hubiéramos tenido hace 30 años, nos habría ahorrado a todos muchos dolores de cabeza. Empecemos por lo más simple, el pequeño caos del día a día. Digamos que usted y yo vamos al cine. Hay un tráfico terrible, es evidente que vamos a llegar tarde. Usted empieza a sentir esa tensión en los hombros, aprieta el volante, suelta un suspiro de fastidio y dice algo como, es que en esta ciudad es imposible moverse. Usted cree que está demostrando ser un hombre de acción, un hombre que no tolera la ineficiencia. Está comunicando, a mí me gustan las cosas bien hechas. Pero permítame que le traduzca lo que yo escucho. Yo no oigo a un hombre de acción. Oigo a un niño grande al que el mundo no le complace. Y mi primer pensamiento, uno que ni siquiera controlo, es, caramba. Otra vez la misma historia. Voy a tener que pasar la noche manejando su mal humor. Y en ese instante, una pequeña puerta se cierra. En cambio, imagine esto, mismo tráfico, misma tardanza. Usted me mira, respira hondo y con una media sonrisa me dice, bueno, Isabella, parece que la vida hoy no quiere que veamos el principio de la película. ¿Qué tal si nos olvidamos del cine y buscamos un sitio por aquí cerca para tomarnos un vino y conversar con calma? ¿Usted se da cuenta de la diferencia? En ese momento, usted no está siendo débil. Está siendo el hombre más fuerte de la sala. Está siendo el hombre con el que se puede vivir. Ahora hablemos de la conversación. Usted quiere impresionarme, es natural. Y le enseñaron que para impresionar a una mujer hay que hablarle de sus logros. Así que empieza a contarme del negocio que cerró, de la casa que construyó, del viaje que hizo. Usted cree que está construyendo su valor ante mis ojos. Pero lo que yo siento, del otro lado de la mesa, es que estoy en una entrevista de trabajo. Estoy escuchando un currículum. Y mientras usted habla, yo empiezo a pensar en la lista del supermercado, porque usted no me ha hecho una sola pregunta sobre mi vida. No sobre qué hago, sino sobre qué pienso. ¿Qué pasa si usted, en vez de contarme otro de sus logros, se detiene y me pregunta, Isabella, ¿y a usted, qué es lo que de verdad le quita el sueño? ¿Qué la hace reír a carcajadas? Cuando usted hace una pregunta que busca entender mi mundo interior, y no solo para encontrar un espacio para hablar de usted mismo, ocurre un milagro. Usted deja de ser un hombre que intenta venderme algo y se convierte en un hombre que me quiere conocer. Y eso, créame, es infinitamente más interesante. Y aquí viene la prueba de fuego, la que nunca falla, cómo trata usted a la gente que le sirve. Estamos en un restaurante, el mesero es joven, está nervioso y derrama un poco de vino en el mantel. Usted ni siquiera le dice nada, pero le lanza una mirada de fastidio, una de esas que hielan la sangre. Usted piensa que está demostrando que tiene estándares altos, que es un hombre de mundo. Lo que yo veo es otra cosa. Para mí, la forma en que usted trata a un mesero es un adelanto de cómo me va a tratar a mí en 6 meses, cuando la novedad del cortejo haya pasado. En esa mirada de desprecio yo leo toda su historia, su arrogancia, su falta de empatía, su necesidad de sentirse superior. Y pienso, si así trata a alguien que él considera inferior, tarde o temprano, cuando yo cometa un error, cuando no cumpla sus expectativas, él me mirará a mí de la misma manera. Es un cálculo automático.
La amabilidad con los de abajo, como dicen, es la nobleza más auténtica que un hombre puede tener. Y nosotras lo notamos siempre. Por último, hay algo que quizás le suene contradictorio. Usted cree que para conquistarme, tiene que hacerme el centro de su universo. Y al principio, puede que lo intente. Pero una mujer como yo, a esta edad, ya no busca ser el sol en el sistema solar de nadie. Es una carga muy pesada. Cuando usted me cuenta con una pasión genuina sobre su club de lectura, o sobre cómo está aprendiendo a tocar guitarra los sábados por la mañana, o el trabajo voluntario que hace en el hospital, usted cree que me está distrayendo de lo importante, que es usted y yo. Pero lo que realmente me está mostrando es que usted es un hombre completo. Que tiene su propia fuente de alegría, su propio mundo. Y eso es un alivio inmenso. Significa que usted no me está buscando para que yo llene sus vacíos. Significa que no seré la única responsable de su felicidad. Me está diciendo que podemos compartir dos mundos ricos, en lugar de que yo tenga que mudarme a vivir en el suyo, que quizás está un poco vacío. Un hombre con pasiones propias no es un hombre distraído. Es un hombre interesante. Es un hombre con el que una quiere conversar por horas, para descubrir todos esos universos que guarda dentro. Le voy a contar un momento que para mí lo cambió todo. Una confesión. Fue con Marcos, el médico con el que estuve un tiempo. Estábamos en una de nuestras primeras citas, caminando por el centro de Bogotá, en una tarde de esas en que todo el mundo parece tener prisa. De repente, una señora ya mayor, que caminaba delante de nosotros, tropezó y cayó. No fue una caída suave. Se fue de bruces al suelo y todo lo que llevaba en su bolso rodó por la acera, unas llaves, un monedero, unas gafas, un pañuelo, un pequeño universo de su vida esparcido en el piso. Mucha gente pasó de largo. Algunos miraban, otros hacían un gesto de lástima, pero nadie se detenía. La vida seguía. Pero Marcos, sin decir una palabra, sin siquiera mirarme, se soltó de mi brazo y fue directamente hacia ella. Se arrodilló a su lado, en el suelo sucio de la calle, y le dijo con una voz tranquila, tranquila, señora. Vamos a recoger todo con calma. Y yo me quedé de pie, a unos pasos, observándolo. Y le voy a ser muy sincera, él no hizo eso para que yo lo viera, no era una actuación para mí. Por un instante, estoy segura de que se olvidó por completo de que yo estaba allí. Toda su atención estaba en ayudar a esa mujer a levantarse, en recoger cada uno de sus objetos con paciencia, asegurándose de que no estuviera herida. Y mientras lo veía arrodillado, ayudando a esa completa desconocida, no pensé, qué buen hombre. Mi pensamiento fue mucho más profundo, casi instintivo. Lo que pensé fue, con este hombre estoy segura. En ese gesto vi toda la hombría que mi ex esposo Rodrigo nunca expresó en 28 años de matrimonio. No la hombría del que golpea la mesa o del que firma los cheques más grandes. Vi la hombría del que cuida, del que protege, del que no tiene miedo de ponerse a la altura del que ha caído. Y en ese momento entendí que la verdadera fuerza de un hombre no está en su capacidad para evitar los problemas, sino en su disposición para arrodillarse y ayudar a limpiar el desastre. Y le digo una cosa. Antes de que él se levantara del suelo y me volviera a tomar del brazo para seguir nuestro camino, yo ya había tomado una decisión en silencio. Había decidido que quería conocer el resto de la historia de ese hombre. Nuestra relación, la de Marcos y yo, no fue una de esas de película que termina con un "y vivieron felices para siempre". La vida, a nuestra edad, es más compleja que eso. Tuvimos 2 años maravillosos, los más honestos y tranquilos de mi vida adulta, pero al final nuestros caminos se separaron. Sin embargo, lo que aprendí con él, lo que ese primer gesto me confirmó, es la clave de todo esto. Cuando un hombre demuestra esa clase de fortaleza tranquila, de seguridad que no necesita gritar, el resultado no es que las mujeres caemos rendidas a sus pies como en una novela. No. El resultado es mucho más profundo, y mucho más real. Lo que pasa es que nosotras, respiramos. Bajamos la guardia. Dejamos de sentir que estamos en una entrevista de trabajo donde tenemos que evaluar al candidato. La conversación deja de ser una lista de méritos y se convierte en un encuentro de verdad.
Usted deja de ser un hombre más que intenta vender su mercancía y se convierte en ese hombre interesante con el que una quiere volver a hablar mañana. Y usted lo va a notar. Va a notar que las mujeres se relajan en su presencia. Que le cuentan cosas que no le contarían a cualquiera. Que la risa de ellas suena más fácil, más genuina. No porque usted haya aplicado una fórmula mágica para conquistarlas, sino porque ha creado un espacio donde ellas pueden ser, simplemente, ellas mismas. Sin miedo a ser juzgadas, sin la carga de tener que manejar el ego de nadie. Así que la próxima vez que usted esté frente a una mujer que le interesa, no se pregunte qué tiene que hacer para impresionarla. Olvídese de esa pregunta. Esa es la pregunta de un muchacho de 20 años. La pregunta que un hombre de verdad se hace es otra. Pregúntese, ¿cómo puedo ser yo un espacio de calma en el mundo de esta mujer? Porque a nuestra edad, después de toda una vida de tormentas, un hombre que ofrece paz no es solo un hombre atractivo. Es un refugio. Y eso, créame, es lo único que nos hace mirar dos veces.